El acoso sexual en Colombia es un delito que tiene penas hasta de 3 años de prisión, sin embargo, también puede tener algunos agravantes. Artículo 210A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Pero si la conducta se trata es de ese tipo de manifestaciones físicas o verbales que, digámoslo así, incomodan, hostigan a una persona, cualquiera sea su género, con fines sexuales, se constituye esta conducta. La pena que se establece para este delito inicia en 1 año y puede ir hasta 3 años. Cuando se dan algunos agravantes específicos de la conducta, como por ejemplo cometer con varias personas dicha conducta de acoso sexual, la pena puede llegar como máximo hasta los 6 años. Ahora bien, en la medida en que es una conducta que tiene una pena de prisión relativamente inferior en su máximo, la prescripción, esto es el tiempo con que la justicia colombiana cuenta para investigar e imputar el delito, es de 5 años. En el caso de que se trate de una conducta agravada, como hemos dicho, como la pena puede ir hasta los 6 años, pues ese será el término de prescripción, el tiempo máximo que la fiscalía tiene para imputar ese caso. Luego de que se da la imputación, se interrumpe dicha prescripción y vuelve a contar hasta por un tiempo de la mitad antes indicado para que se lleve a cabo la fase de juzgamiento. Los datos de la Fiscalía son alarmantes, sin embargo, hay un subregistro y sobre eso también hay mucho que decir. Las organizaciones sociales, especialmente las defensoras de derechos humanos y que velan por la integridad de las mujeres, advierten que muchas veces hay obstáculos en la justicia cuando llegan a la Fiscalía a denunciar estos casos, que muchas veces terminan en la impunidad. De acuerdo con las estadísticas de denuncia por delitos de la Fiscalía General, en el año 2021 se presentaron 2.551 denuncias por acoso sexual. En el año 2022, 2.232. En el año 2023, 3.108 denuncias. En 2024, 4.041. En 2025, 4.581. Es decir que en este último reporte es aproximadamente 13 casos diarios. Y en 2026, 638. Bueno, frente al tema de las denuncias que se interponen por parte de quienes son víctimas de este delito de acoso sexual en el entorno laboral, ¿qué tan efectiva es la justicia? Bueno, frente a las denuncias de acoso sexual en el marco del acceso a la justicia tenemos dos retos muy grandes y por eso la efectividad en la justicia es como tiene unos porcentajes bajos. Lo primero es que tenemos un reto en relación con la seriedad, la atención y la comprensión del delito de acoso sexual porque se tiene como una conducta como poco grave o poco importante y también porque se lee para su configuración desde estereotipos de género, cosas que ya han sido derrocadas y cuestionadas por la Corte Suprema de Justicia, pero normalmente cuando una mujer denuncia un acoso sexual, en primer lugar, creen que tiene que ser por un superior muy específico, por su jefe que esté determinado, pero pues el acoso sexual en el ámbito laboral se puede estructurar por cualquier compañero en términos laborales, no tiene que ser un superior necesariamente, sino ejercer una presión y un poder y una relación de poder con la mujer víctima y pues esto es un gran reto y un gran obstáculo en términos de acceso a la justicia en el marco del acceso a la misma Sí. y es la comprensión misma del delito, como que no hay una comprensión adecuada del delito de aterrizada. Uno, y dos, también tenemos un problema y es que es un delito, no porque sea más importante poner más años en la pena del delito, pero sí es un delito que prescribe o, digamos, en términos generales, para la comprensión amplia, se vence muy rápido su posibilidad de investigación. Entonces, si las mujeres le temen, es muy difícil denunciar el acoso sexual porque sigo en mi entorno laboral, que es el que dependo, y tengo muy poco tiempo para hacerlo, para hacer posible una denuncia, pues también el acceso a la justicia
es muy Claro. complejo desde esa mirada. Claro, y es que uno tiene en cuenta, estamos hablando del artículo 210A del Código Penal. Es un delito que tiene hasta 3 años de prisión. Sin embargo, lo que llama la atención también dentro de las cifras de la Fiscalía, de acuerdo con las estadísticas, es que entre 2021 y 2025 han venido en aumento las denuncias. Por ejemplo, hablamos de 2021 que fueron 2.551 y 2025 ya estamos hablando de 4.581 denuncias. Es decir, hay mayor crecimiento de estas estadísticas porque ya las mujeres están denunciando más, o bueno, también en algunos casos los hombres, pero hay más denuncia o de todas maneras todavía falta mucho más si hay un subregistro. Bueno, en todo caso, frente al acoso sexual siempre se observa un subregistro. Primero, porque en general para las mujeres denunciar todas las conductas de violencia es muy complejo. Y segundo, porque muy particularmente en el delito de acoso sexual, como estaba mencionando antes, es muy difícil porque se trata de una denuncia que me pone en jaque o me pone en Mm, riesgo mi lugar de trabajo, ¿sí? sí, Mi lugar que me da una manutención económica, y de allí la dependencia económica y también las dificultades hacen que las mujeres pues tengan un temor, un bloqueo mucho más grande a poder denunciar el acoso sexual en entornos laborales. Entonces, en primer lugar, sí existe un subregistro porque sabemos que existen conductas que por temor no son denunciadas, uno, y dos, porque siguen siendo, hay conductas que son acoso sexual y siguen siendo normalizadas o que prefieren hacerse un poco como la visión de que no están sucediendo porque hacerlo le traería consecuencias. También hay una lógica sí. de normalización de las conductas que constituyen el acoso, porque creemos que así se relacionan las personas en el trabajo, porque ese tipo de contactos son normales, ¿sí? Entonces, primero, pues sí hay una lógica de subregistro, y segundo, lo que sí creo es que, pues claramente estas conductas han venido en aumento y a su vez se han permitido acompañamientos a las mujeres, como acceso a Sí, información, por ejemplo, en las redes sociales, que le hace más fácil a las mujeres identificar las conductas del acoso y también puede tener que ver claro. con el aumento de denuncias, pero en definitiva, frente a la lógica y el funcionamiento de las violencias contra las mujeres y las niñas, específicamente en el acoso sexual, es un lugar muy riesgoso de denuncia, es un lugar muy complejo de denuncia Sí. y por ello nosotras hemos observado que persiste ese subregistro. Claro, persiste un subregistro, pero también estamos viendo que hay muchos entornos laborales donde uno a veces no creería, pero que se están dando. Por ejemplo, hoy en día ya vemos el acoso sexual no solamente en las fuerzas militares, sino también en los medios de comunicación, también en las altas cortes, en diferentes entornos privados. O sea, es una conducta que se está viendo quizás más o se está haciendo más notable de un tiempo para acá o es algo que se venía dando, sino que hasta ahora se está denunciando? ¿Cuál es esa lectura que ustedes les hacen desde Cisma Mujer? Desde Cisma Mujer observamos que es una conducta que históricamente se ha dado, solo que hoy en día tenemos las mujeres más herramientas para identificarla. Sí, Como te decía antes, bueno, todavía, pero hay una lógica de normalización de este tipo de conductas, ¿sí? Las palabras en las que se refieren, invitaciones a salir, tocamientos inapropiados, pero creemos que hace parte de las conductas naturales y normales dentro de una situación de trabajo o de cosas que de pronto nos incomodan, pero que pues digamos como que tenemos o estamos en la disposición por ser nuestro trabajo de tener que aguantar, ¿no? sí. Existe pues esta cultura machista que hace esta lógica y con muchos avances desde las organizaciones, desde el movimiento de mujeres, desde los movimientos feministas, pues también se ha dado la oportunidad de dar el conocimiento a las mujeres de decir, esto no está bien, esto no es normal y esto consolida una conducta de acoso sexual. En Sí. todo caso, también algo que ha alimentado mucho a que las mujeres estén denunciándolo hoy más, porque siempre ha sucedido, es que existen muchos avances en jurisprudencia por parte de las altas cortes, en donde se ha establecido, se han como eliminado algunas creencias que no corresponden con lo que es el acoso sexual, como ya mencionaba. Por ejemplo, te decían, no, tiene que ser un contrato de trabajo para que sea un acoso sexual en términos laborales. Y no, también puede ser en una prestación de servicios, también puede ser en una práctica laboral y no necesariamente, por ejemplo, tiene que cruzar
un contrato laboral. En esa lógica hay más avances que permiten que conductas propias del acoso sexual ya estén siendo identificadas por las mujeres y sea como más adecuado investigarlas por parte de las autoridades judiciales. Sí. Entonces, en este sentido, son las dos cosas. Por un lado, históricamente se ha dado, pero hoy en día tenemos más las herramientas y hay unos avances jurisprudenciales frente a eso y también hay unos avances del movimiento y las organizaciones feministas y de mujeres, pero por otro lado también en el marco de los entornos laborales se ha venido como viendo en aumento también las conductas de acoso sexual. Bueno, finalmente, ¿hay impunidad en las investigaciones de acoso sexual en Colombia? Es decir, finalmente estas llegan a ser condenas o en el camino se van quedando las investigaciones y muchas veces engavetadas. La forma en que desde CISMA hacemos este análisis es observar la cantidad de denuncias presentadas en determinados años frente a cierto tipo penal, que en este caso es el acoso sexual, y la observancia y el seguimiento en qué etapa se encuentran esas denuncias. Más del 80% de las denuncias por acoso sexual se encuentran en etapa de indagación, por ejemplo, para el año 2025, lo que eso nos implica es que muy pocas han llegado a un juicio oral o en el marco de una decisión y una sanción. Digamos que si bien no han sido archivadas inmediatamente o han quedado allí encabetadas, sí son procesos investigativos muy largos, también por los obstáculos de investigación que existen, por los estereotipos y por no aplicar los estándares internacionales de debida diligencia reforzada para probar ese tipo de hechos. Se exige a las mujeres que pues tengan grabaciones, tengan sí, elementos que no es fácil integrar en el marco de cuando se está viviendo una violencia de este tipo. Y a su vez, en ese marco de problemas en la investigación, pues también pues vemos la cantidad de casos y la ausencia de una investigación pronta en estos casos. Y allí lo que viene es lo que estábamos hablando al principio, y es el asunto de la prescripción del caso y de la investigación. ¿Sí? Entonces es difícil investigar, hay unos Claro. tiempos tardíos y finalmente hay una prescripción del caso. ¿Sí? CISMA ha llevado varios casos que, por ejemplo, en las instancias penales, dos de ellos han sido archivados por prescripción después de muchísimos años de investigación por tardanzas que no son propias, que son solo propias de pues, las agendas judiciales y el marco de la demora de investigación o incluso de un proceso que está en apelación y para que se regrese a una instancia del juzgado se demora más de 6 meses y en eso se pierde mucho tiempo. Entonces también todas estas circunstancias hacen que haya pues un entorno de impunidad, reconociendo en todo caso los avances Claro. jurisprudenciales y las garantías que integran los diferentes protocolos de fiscalía, pero que sigue siendo muy complejo frente a estos factores que manifiesto. Bueno, preocupante lo que nos dice, un 80% está en etapa de indagación, es decir, ¿y ustedes tienen información del 20% restante en qué etapa se encuentran esos procesos Esos están en etapa de juicio. de Entonces, juicio? Pero condenas, nada. digamos, como que se puedan registrar exactas que, porque claro, nosotras trabajamos con las cifras que se estructuran dentro de los mismos reportes de fiscalía, ¿no? Entonces, en esa lógica, lo que pudimos observar hasta el año 2025 fueron esos dos factores, los que están en etapa de juicio y en lectura de fallo, y los que están en etapa de indagación e investigación. Muchas de las denuncias por acoso sexual no llegan a la Fiscalía General, hay un subregistro. Las víctimas sienten temor. Sin embargo, se espera que poco a poco este delito sea denunciado ante las diferentes autoridades y sobre todo ante los entornos laborales y que allí se les preste mucha atención a las víctimas, porque siempre hay que pensar en ellas. ¿Ustedes qué piensan? Lo leemos y no olviden seguir toda la información sobre este y muchos otros temas más en www.minuto60.com. Soy Mauricio Beltrán. Minuto 60, un infinito de información.